La implementación de propuestas innovadoras en educación en tiempos de crisis crean oportunidades que brinda a los estudiantes herramientas que desde la universidad aseguren la permanencia y aporten a la continuidad de su tránsito curricular y a la posterior obtención del grado. La Universidad de Cartagena está comprometida con estos proyectos liderados por sus docentes, estudiantes y egresados como garantía para mantenernos al día con los nuevos conocimientos. Los acompaña Rosemary Pérez Lineros y hoy estamos en un nuevo espacio de Audiociencia, dedicado a estas personas que desempeñan un papel crucial para fortalecer la investigación desde la academia y sus trabajos más destacados. Investigación, ciencia, salud. Audiociencia por UDC Radio. Hoy nos acompaña la abogada Ana Julia Bozo, investigadora venezolana, magíster en Ciencia Política y Derecho Público y doctora en Derecho de la Universidad de Zulia, experta en gestión integrada de políticas sociales en el área de educación, formada en el programa de posgrado internacional avanzado en paz y resolución de conflictos de Uppsala University, Suecia, docente de planta de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, directora del Grupo de Trabajo para la Promoción y apoyo de las revistas científicas de nuestra alma mater, coordinadora de la Escuela de Tutores del Doctorado en Ciencias de la Educación RU de Colombia en la Universidad de Cartagena. Ha sido profesora invitada en las universidades de Uppsala, Suecia, de Las Palmas de Gran Canarias, España, Federico II de Nápoles, Italia, entre otras. Cuenta con múltiples publicaciones en las líneas de trabajo Teoría Política, Derechos Fundamentales y Calidad de la Educación Superior. Bienvenida, doctora Ana. Muchas gracias, Rosemary, a ti y a la universidad por esta extraordinaria iniciativa. Doctora Ana, en estos más de 30 años de carrera dedicados a la educación, ¿cuáles considera que son sus logros académicos más destacados? En realidad son ya 44 años que tengo en la carrera académica. Los logros puntualmente sería muy largo de enumerar y a lo mejor mi memoria me falla, pero creo que el logro más sostenido es precisamente haber podido mantener durante 44 años indicadores de alta productividad académica en todas las etapas de mi carrera, desde que empecé a formarme como investigadora en 1980 hasta el transcurrir de toda mi carrera académica porque pasé por todas las instancias, dirigí institutos de investigación, dirigí el equivalente a una vicerrectoría de investigación. Ese fue un reto muy desafiante y lo que quiero subrayar es que a pesar de que esos son cargos que implican una gestión académica muy exigente, pude mantener mi desempeño como investigadora y mostrar la dirección de equipos de investigación, de proyectos de investigación financiados internacionalmente, de liderarlos y de publicar, sobre todo, mantenerme en el mundo de ser autora de ciencia. Eso creo que ha sido un logro importante. Y el otro es el haberme podido trasladar a la Universidad de Cartagena, a otro país, a otras prácticas académicas, a otros paradigmas educativos y haberme podido insertar con comodidad en la Universidad de Cartagena. Esto, por supuesto, no es solamente mi logro. En este sentido, tengo que agradecer la acogida generosísima que me ha brindado el conjunto de colegas, autoridades de la Universidad de Cartagena, a quienes estaré eternamente agradecida por la oportunidad de reinventarme, como llaman ahora, en el mundo académico acá en Colombia. La doctora Bozo cuenta con un currículo bastante extenso que pueden conocer a detalle a través de su ORCID, que para aquellos que no lo conozcan es un código no comercial a través del cual se identifica de manera única a científicos y otros autores académicos del mundo y que ustedes podrán consultar en la sección Perfiles de nuestro blog institucional Universo UFLAS. Doctora Ana, hablemos ahora de un artículo que fue publicado el año pasado en la revista Saber, Ciencia y Libertad de la Universidad Libre, titulado La pasantía internacional virtual del doctorado en Ciencias de la Educación RU de Colombia en alianza con la UNAP Florida, una buena práctica de innovación educativa. Escrito por usted en coautoría con la exdirectora del doctorado, doctora Diana Elvira Lago, y el exdirector de la UNAP Florida en Estados Unidos, doctor Jesús Alberto Fuenmayor.
¿De dónde nace este estudio y por qué cobró tanta relevancia? El estudio presenta una práctica educativa innovadora que conjuga la virtualidad, el posgrado y la internacionalización. Fue realmente un serendipity, fue un logro extraordinario. Fuimos pioneros en Colombia en diseñar y poner en práctica una pasantía doctoral internacional virtual. ¿Surgió por qué? Por la pandemia. En el 2020, como todos saben, nos confinaron en nuestras residencias, se suspendieron las actividades educativas, pero el Ministerio de Educación nos dio una instrucción muy clara. No se podía interrumpir el ejercicio del derecho de los estudiantes a su educación. Y la Universidad de Cartagena, comprometida con esa instrucción, hizo todo lo posible, lo imposible por continuar ofreciendo a los estudiantes las oportunidades de mantenerse y de terminar sus estudios. En el caso del doctorado, una condición de egreso es el haber cumplido una pasantía internacional de 1 mes fuera de Colombia. Normalmente se hacía presencial, pero no se podía hacer durante la pandemia. De manera que fue un reto el que nosotros nos pusiéramos muy creativos y nos creáramos una pasantía internacional virtual que la hicimos conjuntamente con la UNAD Florida, porque la UNAD Florida es una universidad exclusivamente virtual, tenía una gran experiencia en la educación en esta modalidad, estaba en Estados Unidos, y además había un convenio suscrito con la Universidad de Cartagena, de manera que logramos diseñar un esfuerzo académico muy completo que permitió a los estudiantes intercambiar con más de 40 académicos de todos los países del mundo, de 3 continentes, de Asia, de Europa y de América. Y visitar virtualmente muchos países que normalmente no se hacen una pasantía presencial. En una pasantía presencial se visita un país y se dialoga con los académicos de una sola institución. En el caso de la pasantía internacional virtual logramos un diálogo también con académicos de más de 20 instituciones diferentes. Logramos que participaran en la pasantía conferencistas de talla mundial que quizás no habríamos podido traer a Colombia, como por ejemplo Kirsti Lonka, que es una de las adalides del nuevo sistema educativo finlandés, ya no tan nuevo, que ha obtenido los mejores indicadores mundiales de calidad en la educación. Es decir, esta propuesta facilita que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de experimentar la internacionalización desde la virtualidad. Casualmente hace unos días leíamos la entrevista realizada para Universo UFLAS a nuestra vicerrectora de internacionalización, Clara Inés Vergara, quien también habla de esta apuesta por la virtualidad. ¿Por qué cree usted que es necesario apoyar e implementar este tipo de estrategias en un mundo que después del aislamiento por la pandemia de la COVID-19 parece negarse a estos medios alternativos? Primero quiero introducir una matización. Yo no percibo que el mundo se niegue, pero sí hay resistencias importantes que estamos obligados a vencer como docentes, investigadores, autoridades y gestores de la educación superior. Para ser muy breve, yo solamente voy a enunciar 4 razones que justifican la necesidad de continuar transitando el mundo de la virtualidad en la educación y particularmente en la educación superior. Primero, el acceso a la educación. La virtualidad nos permite abarcar más personas que tendrían limitaciones para atender una educación presencial, bien sea por motivos geográficos, por razones físicas o económicas. Segundo, la flexibilidad. A través de la virtualidad, todos los sujetos que se están educando tienen acceso a contenidos educativos en los lugares y en los tiempos que les son propios, porque como todos sabemos, la virtualidad lo que ha permitido es la ubicuidad. Podemos estar en diferentes lugares en el mismo momento. La tercera razón es la innovación pedagógica. La virtualidad nos permite de una manera muy importante el experimentar con nuevas formas de enseñanzas y aprendizaje a los que no nos habríamos atrevido si no hubiera ocurrido la pandemia y
hubiéramos seguido sentados confortablemente en nuestros sofás de la educación presencial. En cuarto lugar, reducción de costos. La virtualidad permite reducir costos. ¿Por qué? Porque permite ahorrar, por ejemplo, en grandes infraestructuras y nos permite el acceso a una gran cantidad de fuentes documentales importantes para la investigación que no tienen que estar en una biblioteca física, sino que tienen acceso para estudiantes e investigadores a través de las plataformas virtuales. Y por último, pero no menos importante, también nos permite transitar este camino el coexistir y el practicar estrategias alternativas frente a crisis como la pandemia que se produjo en el 2020. En aquel momento estábamos desprevenidos y tuvimos que improvisar sobre el camino. Algunas improvisaciones fueron sumamente exitosas, como por ejemplo la pasantía internacional virtual de nuestro doctorado en Ciencias de la Educación, pero quizás otras no lo hayan sido tanto. Si nosotros olvidáramos otra vez el camino de la virtualidad, pongámonos en un escenario derrotista en el cual haya otra crisis mundial como esa, vamos a tener que volver a partir de cero como partimos en el 2020. No parece inteligente, parece más sabio el continuar trabajando en la virtualidad para tener siempre ese plan B preparado y en el cual nos estemos desempeñando cómodamente. Investigación, ciencia, salud. Audiociencia por UDC Radio. ¿Tiene alguna anécdota relacionada justamente con la implementación de estas pasantías virtuales? Bueno, hay varias, pero si me pides que te cuente una, tú estabas presente porque tú trabajaste con nosotros muy estrechamente en la implementación de estas pasantías. Fue muy difícil coordinar los horarios de personas que vivían en 3 continentes. Teníamos que cumplir una actividad en la cual participaban personas que vivían en Europa, otras que vivían en México, otras que vivían en Asia y nosotros que estábamos en Colombia. Eso implica que unas personas vivíamos, por ejemplo, a las 10 de la mañana, pero otras personas en ese mismo momento vivían a las 3 de la tarde y otras vivían a las 10 de la noche. Entonces, el primer reto fue coordinar las actividades en una hora que no fuera impresentable para todos los que estaban participando. Pero ocurrió en una oportunidad que el día antes de haber previsto una actividad en la cual participaba una eminencia de una universidad europea que tenía que presentarse como conferencista estelar, el día anterior cambiaron la hora. Y no nos dimos cuenta nosotros de que se había cambiado la hora. De manera que para nosotros la actividad se instaló, se abrió con más de 100 personas que estaban conectadas y estábamos esperando que apareciera la estrella, esta académica que era una profesora de una universidad europea. Y la profesora no aparecía. Nosotros no nos podíamos comunicar con ella por WhatsApp porque no nos atendía y no sé si lo recuerdas, suspendimos la actividad ofreciendo todo género de disculpas porque la pasantía se cumplía como un reloj suizo, exactamente a la hora cada una de las actividades. Luego de pasada una hora, 0 minutos, se conecta la profesora. Y entonces nos explica que ella estaba conectándose a la hora de la conferencia, pero nosotros no habíamos advertido que se había corrido una hora el tiempo. Bueno, fue muy incómodo, pero logramos salir exitosamente porque logramos convocar otra vez a todas las personas que habían estado conectadas y finalmente se dio la conferencia. Muchas gracias por atender a nuestra invitación, doctora Ana, y gracias a nuestros oyentes a quienes recordamos que a través de las redes oficiales de Unicartagena estaremos creando una sección llamada Perfiles con todos los investigadores que tendremos desde estos productos sonoros. Gracias por acompañarnos en Audiociencia, un espacio creado para la apropiación social del conocimiento con el apoyo de UDC Radio, la División de Comunicaciones y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena. Hasta la próxima. Audiociencia, un espacio enfocado a la apropiación social del conocimiento en la Universidad de Cartagena. Escúchanos a través de Spotify, en podcast UDC Radio y sintoniza UDC Radio 99.5 FM.
Audiociencia, una producción de la División de Comunicaciones y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Cartagena. UDC Radio, sonidos que integran.